Aquí se nos da una ecuación implícita, y se nos pide encontrar el d de x, luego determinar la ecuación la línea tangente en el punto 1,1. Aquí tenemos una ecuación implícita porque observe cómo no se resuelve para y en término de x. Entonces, el primer tipo tiene una forma diferente en ambos lados de la ecuación con respecto a x. Y ahora, cuando diferenciamos con respecto a x, si el término solo contiene x, nos diferenciamos como lo haríamos normalmente, pero si contiene y, tenemos que aplicar la regla de la cadena, y tenemos un factor adicional de d de x. Mirando el lado izquierdo, primero queremos encontrar la derivada del negativo 54x al noveno, entonces multiplicamos por 9. 9 veces negativo 54 es negativo 486. Restamos uno de los exponentes, por lo que sería x al octavo. Además ahora queremos encontrar la derivada de 8x a la 36ª y, porque este término contiene tanto x como y. Debemos pensar en esto como parte de dos funciones y aplicar la regla del producto. Para su revisión, la regla del producto se proporciona a continuación. Así que dejemos que 8x a la 36 sea la primera función, f, y dejaremos que y sea la segunda función, g. Y ahora aplicando la regla del producto, tenemos la primera función tal como es, así que más 8x las 36 veces. La derivada de y con respecto a x, porque este es un término y, tenemos que aplicar la regla de la cadena y, por lo tanto, tendremos un factor adicional de d de x. Entonces, primero encontramos la derivada de y con respecto a y, cual debería ser 1, y luego multiplicado por un factor de d de x, que nos daría d de x. Además, la segunda función como es, que es y veces la derivada de la primera función, la derivada de 8x a la 36. Nuevamente esto solo contiene x, por lo que la multiplicamos por 36. 36 veces 8 es igual a 288, entonces tenemos tiempos 288. X al 36 menos 1 es 35. Más la derivada de y a la décima, nuevamente este es el término y, por lo que tenemos que aplicar la regla de la cadena, por lo que primero encontramos la derivada con respecto a la y, luego multiplicamos por d de x. Entonces tendríamos 10 años hasta la novena vez d de x. Es igual a una derivada de 45 negativo, que es 0. Ahora queremos resolver esta ecuación para d de x. Observe cómo estos dos términos contienen un factor de d de x y estos dos términos no. Entonces, muevamos los dos términos que no tienen un factor de d de x al lado derecho. Así que tenemos 8x hasta la 36ª d de x. Más 10 años hasta la novena vez d de x. Y esto sería igual a que agregaremos 486x al octavo a ambos lados, por lo que tenemos un positivo 486x al octavo a la derecha, y ahora también arrastramos este término a ambos lados. Entonces tendríamos menos 288x al 35 y ahora factorizaremos el nuevo d de x. Lo que nos dejará con 8x a la 36 más 10 y a la novena. Igual al lado derecho permanece igual, y ahora divide ambos lados entre la cantidad 8x a la 36 más 10 y a la novena. Observe cómo esto se simplifica a 1 y, por lo tanto, d de x es igual a 486x al octavo. Menos 288x a los 35 años. Dividido por la cantidad 8x a la 36 más 10 y a la novena. Si bien esta derivada es correcta, se simplifica. Observe cómo todos estos términos contienen un factor común de 2. Comencemos factorizando 2 del numerador y el denominador. Factorizar 2 del numerador tendría 2 veces la cantidad 243x la octava. Menos 144x para el 35 y dividido al factorizar un 2 del denominador nos deja con 2 veces la cantidad 4x al 36 más 5 y al noveno. Entonces 2 sobre 2 se simplifica a 1. Esto no va a simplificar más, aunque a veces podemos ver el numerador factorizado, por lo que tenemos d de x. Es igual a 243x al octavo menos 144x al 35 y dividido por 4x a la 36. Más 5 y hasta el noveno, pero también podemos verlo expresado donde se factoriza el numerador.
el máximo factor común del numerador sería 9x al octavo, lo que nos dejaría con 27 menos 16x para el 27 y el numerador se mantendría igual. Tenemos 4x a la 36, más 5 y hasta el noveno. Así que solo quiero señalar que no estaría mal dejar la derivada en este formulario aquí, pero si está mirando en la parte posterior de un libro, probablemente expresaría una derivada en cualquiera de estas dos formas aquí. Ahora que tenemos d de x, podemos encontrar la pendiente de la línea tangente en el punto 1,1 evaluando esta derivada en este punto. Entonces d de x en el punto 1,1 es igual a, bueno, si sustituimos 1 por x y 1 por y, usemos esta forma de la derivada aquí. Si tanto x como y son 1, el numerador solo va a ser 243 menos 144. Dividido por nuestro denominador será 4 más 5. Esto nos dará 99 positivos divididos entre 9, lo que equivale a 11. Así que ahora queremos encontrar la ecuación de la línea que tiene una pendiente de 11 y pasa por el punto 1,1. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Se nos pide que expresemos la ecuación de la línea tangente en forma de intersección inclinada, que sería la forma y es igual a mx más b. Entonces, para encontrar la ecuación lineal, podemos usar esta forma, o si quisiéramos, podríamos comenzar con la forma de pendiente puntual, que es y menos y es igual a m veces la cantidad de x menos x de 1. Cualquiera de las formas funciona. Vayamos y simplemente usemos la forma de intersección de pendiente para este ejemplo. Entonces sabemos que la pendiente era 11, así que sabemos que la ecuación debe tener la forma de, y es igual a 11x más b. Y luego porque el punto 1, está en esta línea, debe satisfacer esta ecuación, por lo que ahora, si sustituimos una por x y una por y, podemos determinar b, la intersección vertical o la intersección y. Tendríamos 1 igual 11 veces 1 más b, o 1 es igual a 11 más b, restando 11 en ambos lados, tenemos b es igual a negativo 10. Entonces la ecuación donde la línea tangente sería y es igual, sabemos que nuestra pendiente es 11, entonces 11x. Y ahora sabemos que la intersección vertical es negativa 10, por lo que tenemos menos 10. Entonces, verifiquemos que obtenemos lo mismo si usamos la forma de pendiente de punto. En forma de pendiente puntual, tendríamos la ecuación y menos y 1 sería 1 igual a m, que sabemos que es 11. Multiplicado por la cantidad x menos x de 1. X de 1 es 1. Entonces tenemos y menos 1 igual, distribuyendo, tenemos 11x menos 11, sumando 1 a ambos lados, obtenemos la misma ecuación, y es igual a 11x menos 10. Espero que hayas encontrado esto útil.